Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? De regreso acá en el estudio. Así es. Y con mucha información de seguros de accidentes laborales. Así es, riesgos del trabajo. Muy bien, en instantes. También me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, bueno Meli, tenés más información sobre la ofensiva del Banco Central contra los coleros digitales. Sí, habíamos dicho que el Banco Central estaba estudiando las medidas. Bueno, tomó las medidas nomás. Muy bien, vamos a ver este tema también en unos minutos. Y en forma remota ya se encuentra Augusto Postleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alejandro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, gracias por estar nuevamente aquí. Esperame ahí unos instantes que ya vamos a conversar con vos. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Sebastián Galiani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a un corte y en instantes estamos nuevamente de regreso con todos estos temas. 20 años de historia. ...20 años con vos. ...20 años a tu lado. ...20 años de Café Financiero. Bueno, arrancamos entonces el programa de hoy con la actualidad económica y en el día de hoy el riesgo país se ubicó en su nivel más bajo desde principios de marzo, producto del optimismo de los mercados por la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Y Augusto, la verdad que sería una picardía, no sellar un acuerdo ahora teniendo en cuenta lo exiguo de la diferencia entre las partes. Sería realmente más costoso hoy no llegar a un acuerdo que aceptar lo que están pidiendo los acreedores. Sí, Alejandro, eso es básicamente lo que está diciendo el mercado también en los precios, ¿no? Lo que uno mira con las subas que tenemos estos últimos días en el mercado es que la interpretación, ojo que el mercado se equivoca, pero ya lo ha demostrado varias veces, pero la interpretación hoy de los precios actuales es que sí, que están todos descontando un acuerdo, por más que lo que vemos en los medios es un gobierno diciendo que no hay chance de hacer ninguna mejora. Hay muy poca diferencia, son 2-3 puntos de valor presente, como vos decís. Pareciera ser que es una locura plantarse y no arreglar esto por 2-3 puntos de diferencia que hay. Y el mercado ya está apostando a que eso es casi un hecho. Si vos mirás la suba de hoy, tanto en acciones como en bonos, no de hoy, sino te diría de lo que va de la semana, prácticamente está descontando que ya es un hecho. Hoy había rumores de todo tipo, como se anunciaría ya este mismo fin de semana, el acuerdo. Así que lo vamos a ver en los próximos días, pero sí, es casi un hecho para el mercado. Muy bien, es un tema del que vamos a seguir hablando a lo largo del programa, pero otra de las noticias de la semana, los temas que están dando vueltos, ha sido la suba del dólar en el mercado paralelo, en el segmento informal, en donde tenemos una cotización que se está acercando a los máximos alcanzados a mediados de mayo, y un tema que está ligado con la ofensiva del Banco Central contra los coleros digitales, ¿no? Una cuestión de la que hablamos la semana pasada. Meli, ¿qué novedades hay respecto a este tema? Claro, Ale, la semana pasada cuando charlamos decíamos que el Banco Central estaba analizando tomar alguna medida porque había detectado esta maniobra que no está permitida de ceder o vender el cupo de $200 mensuales a otras personas. Bueno, lo que hizo el Banco Central fue finalmente empezar a pedirle a los bancos que las cuentas en dólares que reciban más de una transferencia de billetes en el mes, directamente el banco va a tener que frenar la transferencia,
pedirle al cliente que justifique por qué está recibiendo esa transferencia dentro del día hábil siguiente, y si el cliente puede justificar, se le hace el depósito, si no, los dólares vuelven a la cuenta de origen. ¿Esto por qué? Porque en principio se había hablado de que se iban a bloquear, por ejemplo, las cuentas de todos los que percibían el IFE. Finalmente, lo que el Banco Central entendió fue que era mejor no bloquear al último eslabón de la cadena, sino a la cuenta más grande, por ahí de alguna cueva o de alguien que quería hacer esta vivada. ¿Para que, ¿por qué? Porque es la cuenta que recauda de a $200 de varias personas diferentes. Exacto. Ya se bloquearon más de 300 cuentas pertenecientes a un banco, a uno de los bancos digitales que se lanzaron en el último tiempo. ¿Por qué se usaban esos bancos? Bueno, porque son los que tienen el onboarding digital precisamente, y es muy sencillo abrir una cuenta sin presentar papeles y sin justificar demasiado la identidad de la persona. Y esta ofensiva de ella viene obviamente influyendo en la oferta de dólares en el segmento informal, ¿no? Y sí, por supuesto. Tanto, te diría, en el segmento informal y en el segmento formal, porque ya hoy, en lo que fue estos primeros 3 días, bajaron muchísimo las ventas de dólar solidario, y por supuesto también eso repercute en lo que después se va a vender o a revender en el mercado informal. Muy bien, como resultado de esto entonces el dólar informal, el dólar denominado blue, cerró hoy en 133 pesos por dólar, cerca del máximo de 138 de mediados de mayo. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a brindar información sobre seguros de accidentes laborales que viene sucediendo en este rubro en el contexto de la cuarentena. Yami. Sí, con 2 situaciones muy particulares. Por un lado, lo que tiene que ver con el aislamiento y todo lo que esto implica en la reconfiguración de los que tienen un empleo y lo están llevando adelante desde su hogar, y los que tienen que salir, los que son considerados trabajadores esenciales. Bueno, lo que empieza a pasar ahora con esta apertura. Y desde el lado de lo que es ART, la consideración de enfermedad profesional al COVID-19. Y en ese marco, el avance en determinadas medidas de control, de fiscalización que tienen que ver con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en este caso concretamente, sumar a la internación por COVID-19 en el listado de lesiones a denunciar. Y como decíamos, por un lado esto, y como causal directa, por ejemplo, y en la mayoría de los casos que cuando hablamos de trabajadores de la salud, pero por otro lado, actividades donde se registró muchísimo menos movimiento, muchísima menos actividad, y por ende, por ejemplo, hubo una baja, ¿sí?, desde ya en los accidentes. El caso de la construcción, ¿no? Exacto. Bueno, entonces en ese caso, ¿sí?, cómo se van dando y cómo a medida que evoluciona esto que estamos viviendo en este presente, una y otra situación. Por otro lado, la ley de ART, algo que la nueva ley, sí, con un objetivo fundamental que es la disminución. Que ya no es tan nueva, ¿no? Bueno, claro, no, pero bueno, el sistema que se creó en 1996, bueno, todavía no adhirió todo el país. Hay un avance en Santa Fe esperando que finalmente se sume en las próximas semanas o meses. La reforma del 2017 o 2016, ¿no? Sí. 2016 creo que fue. Sí, bueno, y cuestión que, siguiendo, perdón, pero quiero que me entren todos los temas que atañen a riesgo del trabajo. Vos sabés que Mara Betiol sigue al frente, ¿sí?, de la UART, y mencionó particularmente la constitución de los cuerpos médicos forenses en el ámbito de la justicia como una de las principales cuestiones a seguir trabajando. Y acá llegamos a la cuestión, un nuevo periodo, un nuevo mandato en un contexto muy particular, donde los cambios en el mundo del trabajo se espera que en algunas actividades sean bastante importantes, empezando por actividades que probablemente sigan desarrollándose solo en las casas de los trabajadores, y cómo esto va a impactar en todo el armado, mismo hasta en la litigiosidad, o sea, si querés ir a la industria del juicio, ¿no? Y bueno, todos esos desafíos que se vienen por delante, mismo y ya yendo al mundo del trabajo en particular, con lo que es trabajo flexible, trabajo por resultados, eventos virtuales, y lo que hace a todos los protocolos que de ahora en adelante se empiezan a activar en cada una de las actividades que vuelven al ruedo. Muy bien, cerramos este bloque con esta información de seguros de accidentes laborales.
recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacer, cualquier consulta, transmitir, cualquier inquietud en este momento tan difícil que estamos atravesando. Las líneas de contacto, la información de contacto la encontrás ahí en la pantalla para comunicarte con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos un nuevo bloque y el uso intensivo de los canales electrónicos durante la cuarentena incrementó las oportunidades para la realización de fraudes por parte de los hackers. Por este motivo, el Banco Central emitió esta semana una serie de recomendaciones para el uso seguro de estos medios electrónicos. ¿Cuáles fueron estas recomendaciones, Meli? Sí, Ale, como vos decís, todo lo que tiene que ver con el pago del IFE, el pago de beneficios sociales, muchas veces atacan a una población que no está tan acostumbrada a usar los medios de pago digitales y por eso es más pasible de ser engañada por los ciberdelincuentes. Vamos a pasar en una placa los principales consejos que dio el Banco Central a la hora de relacionarse con el dinero electrónico. En principio, tener en cuenta que nunca nadie, ni el Banco Central, ni ANSES, ni los bancos, ni las tarjetas de crédito, nos van a llamar o a pedir datos bancarios o personales por mail ni por teléfono. Fundamental eso. Es muy importante. No, siempre la clave es uno mismo y claro, dicen los especialistas y es verdad. Si uno empieza a brindar información, bueno, le facilita la tarea a estas personas. Tal cual. El segundo consejo es que nunca hay que aceptar un beneficio que requiera hacer una transferencia de dinero previa. Muchas veces les piden, por ejemplo, hacer un depósito de dinero en concepto de gastos de administración o de tramitación. Bueno, eso no es así, no debería ser así en ningún caso y mucho menos en los beneficios como el IFE o una jubilación o una asignación por hijo. Tampoco se pueden hacer descuentos en lo que tiene que ver con el IFE. Es una ayuda social que a la que no se le puede hacer ninguna clase de descuentos, así que es importante estar atentos y no aceptarlos y denunciarlos en caso de haberlos sufrido. Y por último, otro tema importante es estar muy atento a los links y no ingresar datos personales ni bancarios nuevamente a través de links que nos hayan llegado por mail o por WhatsApp o por ninguna clase de Otro tema de muy importante, tal cual, lo que se denomina phishing, ¿no? Así es, esto de estar pescando al distraído, en pocas palabras. Tal cual. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a completar, a cerrar este bloque ahora con algunas recomendaciones para todas aquellas personas que están analizando qué hacer con sus ahorros en este momento tan complejo. Augusto. Sí, Alejandro, mira, justo lo que estamos viendo hoy, hay mucho movimiento de, si querés, de exceso de pesos en el mercado. Todos estamos viendo que hay muchas restricciones para el mercado de dólar, incluso para el dólar en la bolsa, lo que llama el dólar MEP o dólar bolsa, también está con algunas restricciones por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Entonces eso produce por ahí en algunos casos exceso de pesos. Bueno, un poco la idea era ver qué alternativas hay y ahí está surgiendo un producto que es medio la estrella del momento, que son todos los activos que se llaman Dollar Link o atados al dólar oficial. Hay alguna expectativa de que el oficial post canje de deuda termine teniendo quizás una aceleración en su devaluación diaria o mensual, que está en niveles de 2,5, 2,80 mensual. Entonces hay muchísima demanda en ese tipo de activos. Las compañías privadas estuvieron emitiendo, vimos varios casos estas últimas semanas de emisiones quizás de ONs de corto plazo, un año y medio, que pagan una tasa de interés chica, por ahí 1, 2, 3%, y el capital ajusta por devaluación del dólar oficial. Entonces ahí vimos muchísima demanda y hay también fondos comunes de inversión para el inversor minorista que no tiene capacidad de entrar a un bono que por ahí tiene montos mínimos o por la iliquidez y los costos de entrada y salida prefiere ir a fondos comunes de inversión. Han crecido muchísimo todos los fondos comunes de inversión en todas las familias que hay dedicadas a este tipo de instrumentos que
ajustan por el tipo de cambio oficial. Muy Esa es bien. una alternativa que está mirando mucho, y la otra es activos atados al ser, a la inflación, que como vemos estos meses de cuarentena quizás está muy contenida, no hay mucha circulación de pesos por la restricción que hay incluso de circulación al comercio, pero hay expectativa de que post cuarentena empiece quizás a acelerarse un poquito la inflación. Eso debería haberse reflejado en el índice SAR de inflación. Entonces hay fondos atados que tienen activos atados a la inflación, o hay directamente instrumentos atados, bonos, digo, sobre todo de soberanos. Hoy ha subido mucho, por ejemplo, el discount en pesos. Son bonos que uno pone pesos y el capital ajusta por inflación. Bueno, quien espere una inflación mayor post cuarentena, ese es un activo también para mirar bien de cerca. Digo que Muy estos dos bien. activos, tipo de activos que ajustan por dos variables distintas, quizás hay que poner el foco, y para colocar pesos en el corto plazo puede ser una buena decisión. Opciones que nos deberían permitir entonces ganarle a la tasa de interés en pesos, a los plazos fijos que hoy están pagando una exigua tasa del 30%, que casi con certeza va a perder frente a la inflación esperada para estos próximos 12 meses. Cerramos con estas recomendaciones este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Sebastián Galiani. Bueno, comenzamos este último bloque ya con la presencia del economista Sebastián Galiani para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Y hablábamos en el primer bloque que en el día de hoy el riesgo país se ubicó en su nivel más bajo desde principios de marzo, como producto, ¿no?, del optimismo de los inversores, de los mercados, ante la posibilidad de que el gobierno llegue a un acuerdo con los acreedores. ¿Ves este acuerdo más cerca? Sí, el comunicado del grupo de acreedores sugiere que el acuerdo está muy cerca, y si bien yo siempre pensé y creo que la mayoría de los economistas, que desde el punto de vista económico debería haber un acuerdo, que Argentina no tenía un problema para llegar a un buen acuerdo, siempre dado el historial del kirchnerismo, hay un riesgo político, ¿no? Esperemos que no haya ningún problema político y que se cierre el acuerdo lo antes posible. ¿Y te parece razonable este acuerdo que se alcanzaría? ¿La Argentina está en condiciones de pagar esta cantidad mayor, ¿no?, de fondos que pidieron los acreedores en esta última propuesta que realizaron? Sí, la diferencia entre una propuesta y otra es muy menor, pero por otra parte, si está en capacidad de pagar o no, esta u otro acuerdo va a depender de la trayectoria fiscal que siga el gobierno, ¿no? Ningún gobierno que tenga déficits fiscales altos puede pagar este acuerdo, ni uno mucho más favorable al país. O sea, por eso digo que ha sido una negociación rara, ¿no? Porque se habló todo el tiempo de la sostenibilidad de la deuda, lo cual es bueno, porque básicamente se muestra un gobierno que está mirando no solo el corto plazo, sino el mediano plazo, que es algo que siempre nos falta en Argentina, en esta dimensión al menos. Pero por el otro lado no hay un plan económico. No hay compromisos fiscales, ¿no? Compromisos en materia de déficit claro, fiscal. no hay un compromiso fiscal. El gobierno te lo va a justificar, y el equipo económico, diciendo, bueno, en el medio de la pandemia no tenemos forma de tener certidumbres, pero lo cierto es que antes de la pandemia el ministro Guzmán fue al Congreso y había presentado una idea de que no podía alcanzar el equilibrio primario hasta el 2023, ¿sí? Esa era una trayectoria fiscal muy mala para una renegociación de deuda. De todas formas, ¿sí? Dado que Argentina no tenía un problema de solvencia, llegar a un acuerdo era viable, y creo que aún sin un programa económico
se está demostrando que como Argentina no tenía un problema serio de deuda, se puede llegar a un acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Yamila Escala acá te va a preguntar, que está conmigo acá en el estudio, Sebastián. Sí. Hola, Sebastián. Bárbaro. Justo el presidente en una entrevista habló de plan económico, de no creer en el plan económico, de sí en la meta, más allá del análisis de la frase en sí, pero en base también a lo que recién estabas comentando, ¿cómo nos marca hoy la cancha ese plan sí o plan no? Digo, porque uno empieza a ver que el dólar aumenta, la inflación. ¿Cuál es tu visión y más allá de si se acuerda o no finalmente? No, yo creo que si no se acuerda, las cosas van a ser mucho más difíciles, ¿sí? Especialmente en el corto plazo. Yo realmente espero que el gobierno acuerde, creo que el presidente tiene todos los incentivos para acordar, ¿sí? Después, lo otro que vos me preguntás, digo, bueno, ahora obviamente la pandemia le pegó a todos los gobiernos, a todos los países y la situación fiscal empeoró en todos los países. En Argentina, lamentablemente, el gobierno estaba subiendo el gasto desde antes de la pandemia, ¿sí? O sea que el problema, lo que yo no veo son ninguna señal que haya dado este gobierno de que más allá de lo que haya tenido que hacer fiscalmente durante la pandemia, va a buscar una trayectoria de fiscal de sostenibilidad, ¿sí? Que dé sostenibilidad al acuerdo que alcanzó. Porque de nuevo, o sea, si vos mirás los gráficos que andan dando vuelta del gasto público primario nacional, vos ves una fenomenal suba en los 8 años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 4 años de baja de gasto, especialmente en los últimos 3, 17, 18 y 19 del presidente Macri, y el año 20 una explosión de gasto que ya empieza en diciembre del 19. ¿Sí? Pero Sebastián, entonces vos te preguntás... Sebastián, disculpa, ¿qué consecuencias va a tener esto que enfatizás tanto, ¿no? Esta falta de responsabilidad fiscal? Y, o sea, inflación, o sea, porque finalmente Argentina, aún con un acuerdo, yo creo que por un par de años va a estar bastante restringida en su acceso al mercado de crédito y por lo tanto los déficits se van a tener que financiar con emisión monetaria como se están financiando ahora. Pero por eso digo, yo quiero excusar al gobierno en la pandemia, porque digo, en la pandemia no había muchas alternativas, ¿no? La recaudación caía y había que asistir a la población. O sea, después podemos mirar con lupa los datos y ver si hizo lo correcto o gastó en cosas que no eran relevantes. Hasta ahora todavía no tenemos ese detalle para hacer el análisis, pero digo, saquemos la pandemia del medio y digamos, mirá, entre diciembre y marzo ya venía explotando el gasto público, ¿sí? ¿Qué va a hacer después? Dennos una señal hacia dónde va a ir fiscalmente la Argentina, porque de nuevo enfatizo que esto muestra que Argentina no tiene un problema de solvencia con su deuda, porque estamos llegando a un acuerdo con los acreedores sin haberles dado ninguna señal de cuál es nuestra trayectoria fiscal, ¿sí? Y vos recién hablabas de inflación. Ahora, ¿inflación a qué niveles? Porque inflación ya tenemos. Estamos hablando de niveles aún más preocupantes. Se nos queda un minuto para cerrar con este tema. ¿Dónde lo ubicás exactamente? Y de nuevo, yo creo que Argentina todavía no sigue en lo que nosotros los economistas llamamos un régimen de baja inflación. Aunque la inflación es alta, sí, todavía no hemos pasado a una situación donde todos los contratos se empiezan a ajustar en periodos muy cortos de plazo a la inflación pasada y se genera una inercia inflacionaria de la cual es muy difícil volver. Eso nos pasó entre el Rodrigazo, ¿sí? Y el plan de convertibilidad. Con esa inercia inflacionaria la radicó en la Argentina el plan de convertibilidad. Sebastián, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis, las reflexiones del economista Sebastián Galiani advirtiendo contra los riesgos de una aceleración de la inflación en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo
viernes a las 19:30 aquí en Metro.